Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, buenos días El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme estar con ustedes en este miércoles 15 de diciembre de 2021. Estamos desde luego en este conteo de la recta final de lo que corresponde al último mes, a los últimos días para este año 2021. Como siempre, exhortándoles a colocar a Dios en el centro de sus actividades para poder de alguna manera superar y lograr cumplir con aquellas metas y objetivos que nos hemos trazado. Esta mañana es importante, de día miércoles, aprovechar este programa con nuestro invitado, una destacada figura del análisis político, social y económico de nuestro país, gran amigo de este canal, de este servidor. Quiero darle la más cordial bienvenida a Dagoberto Gutiérrez. Bienvenido, Dagoberto. Qué gusto tenerte. Muchas gracias. Bienvenido. Dagoberto, vamos a aprovechar esta mañana, lo decía, para hacer una valoración de muchos aspectos que han cruzado, han trazado la línea política, la línea económica, la línea social de nuestro país en este año que está por concluir. Quizás para poder abrir un poco ese abanico de temas puntuales, sería bueno conocer cómo has visto el año, cómo lo cerramos. Está bien. Antes de eso voy a presentar unas cosas, unos libros. Sí. Esta es La Guerra del Fin del Mundo de Mario Vargas Llosa. Es un hombre que escribe bonito. Y este es un acontecimiento histórico en el estado de Bahía, en Brasil. Es el levantamiento del pueblo del sertón, del desiertón en Brasil. Un drama histórico, bien llevado y bien manejado por Vargas Llosa. Siempre vale la pena leerlo. Óscar Perdomo León, un médico de Atiquizaya que está radicado en San Isidro, en Cabañas, escribió Los senderos del jardín. Es una referencia a un cuento de Jorge Luis Borges. Este es un trabajo fino que se lee con mucho gusto y mucha pasión, con una prosa fácil donde las letras van siendo soltadas como caballos en una llanura, ordenadas, pero con bastante finura. Aquí está el pensamiento de él sobre varios temas relacionados con el género. Vale la pena leerlo. Es de las ediciones UCA. ¿Dónde se encuentra? ¿En la UCA? En la UCA. En la UCA, sí. Okay. Me da la impresión, Dagoberto, que en tu casa tenés una biblioteca completa, ¿no? Sí. Te hacen llegar muchos libros. Sí. De hecho, en todos los programas siempre presentas un espacio para promover eso. La cultura. ¿Y tú crees que todavía se preserva la cultura de la lectura en el país? No. Fíjate que ese es un tema bien importante si lo queremos medir desde el punto de vista de los alcances que puede tener la educación en el país. Al neoliberalismo le interesa que la gente no lea, sino que le interesa que la gente consuma. No tanto que compre, porque el comprador es el que adquiere lo que necesita. El consumidor es el que adquiere lo que desea, aunque no lo necesita. Esta es la lógica del mercado neoliberal. Entonces, entre menos lea la gente, mejor, porque tienen menos luces en la cabeza. Por eso, para que leamos, hay que acabar con el neoliberalismo. Ahora, en noviembre hubieron dos fechas importantes. El 5 de noviembre, que se conmemoran los acontecimientos del 5 de noviembre de 1811. En todos los acontecimientos que condujeron a la independencia, este es el acontecimiento más importante, donde el pueblo tomó el poder, expulsó del poder a los invasores españoles. Eso no triunfó, pero así ocurre en la historia. Debemos tener siempre presente el 5 de noviembre de 1811.
Y el 7 de noviembre de 1917 triunfó en Rusia la revolución bolchevique dirigida por Lenin, que cambió la historia de la humanidad. Años después se derrumbó la Unión Soviética, pero surgió Rusia. Esta fecha, 7 de noviembre, todo mundo ha de tenerlo en su cabeza. Por cierto, circuló la información de que Rusia va a entrenar militarmente al ejército argentino. Esto es una información que recoge lo que está ocurriendo en este mundo en este momento. Eso que había sido siempre patio de los Estados Unidos ya no lo es, debido a la torpeza de los imperios. Es una noticia excelente. En La Habana se realizó la 20ª reunión del ALBA, ese proyecto que reúne a varios países de América Latina. Con mucho optimismo se rindió homenaje a la amistad eterna entre Fidel y Hugo Chávez. Se recordó que el 13 de diciembre de 1994 fue la primera ocasión en que Chávez llegó a La Habana y se reunió con Fidel. En el ALBA reina un sentido de optimismo, de mucho realismo. Venezuela va para arriba, produciendo casi 1 millón de barriles de petróleo al día, con una economía para arriba, con un combate eficiente a la pandemia, con comida en los centros. Es un excelente momento para nuestros pueblos. Terminamos bien el año. Ok, mira, creo que me dejas una estela de preguntas cuando haces estos anuncios de cómo va el mundo. ¿Cómo va el mundo? Sí. Y particularmente cuando tocas el tema de Venezuela, por toda la polémica que hay alrededor de su sistema de autoridad, de gobierno, o autoritario, como algunos lo califican. ¿Qué piensas? Venezuela, frente al imperio estadounidense, cometió varios delitos. Primer delito, asegurar y defender que los recursos naturales de Venezuela son de Venezuela y no de los Estados Unidos. Segundo delito, afirmar y defender el derecho de cada país de establecer las alianzas, acuerdos con otros países del mundo. El derecho de cada país de tener los amigos que escoja. Un derecho soberano. Este es el otro delito frente al imperio estadounidense. El tercer delito, de establecer libremente una nueva constitución y nuevas formas de democracia. Hay que saber que la democracia tiene siempre apellido. Para Estados Unidos la democracia es la democracia de los banqueros, de los grandes comerciantes y de los grandes industriales. Para nosotros no. Para Venezuela tampoco. Venezuela ha sabido defender victoriosamente esas reivindicaciones. Y ahí está Venezuela victoriosa. Ahora, ¿va a invadir Estados Unidos Venezuela en estas circunstancias? Es muy difícil. Sin embargo, ese calificativo de dictadura... Has tocado un punto muy importante. Porque para Estados Unidos, todo país que no le obedece, todo país que reclama su derecho a construirse libremente su propio camino, es dictadura. Y todo país que baja la cabeza, que acata las decisiones de Washington, sean cual sean, por eso se convierte en democracia. Esta es la cabeza de Washington. Por cierto, que la figura de la dictadura resulta ser una figura muy avecindada con la de la democracia. Nosotros estamos acostumbrados, así nos han enseñado en la escuela, a pensar en blanco y negro. El fin no tiene nada que ver con el principio. La muerte no tiene nada que ver con la vida. Lo justo no tiene nada que ver con lo injusto. La democracia no tiene nada que ver con la dictadura. Pero
¿Y cuándo hay dictadura en un país? Cuando una parte de la sociedad impone a la otra parte sus intereses, con independencia del medio usado para ello. Ojo, la parte importante de este concepto es al final, con independencia del medio usado para ello. Pero escucha bien, por favor. Hay dictadura en un país cuando una parte de la sociedad impone a la otra parte sus intereses. ¿Y cuándo hay democracia? ¿Qué es democracia? Democracia es la forma de Estado que organiza la supremacía de la mayoría sobre la minoría. La parte esencial del concepto de democracia es que se trata de un Estado, una forma de Estado. Esto quiere decir que cuando desaparezca el Estado, también desaparecerá la democracia. ¿A dónde está el vínculo entre la democracia y la dictadura? Es que la democracia nunca es para todos. Y la dictadura nunca es para todos. En nuestro país, por ejemplo, hay democracia, sí, para una minoría. Y para la mayoría, ¿qué es esa democracia de la minoría? Dictadura. Bueno, de hecho, Estados Unidos, algunos funcionarios creen que en el país están generando condiciones para el establecimiento de un sistema dictatorial. Claro. ¿Qué piensas? Esa es la cabeza del imperio, sobre todo cuando se trata de imperios decadentes como los Estados Unidos. En los momentos de mayor poder, Estados Unidos imponía a troche y moche su voluntad y sus intereses. Quien no obedecía era invadido. O se sometía a golpe de Estado. Pero hoy Estados Unidos ya no es el dueño del mundo. No. Estados Unidos tiene dos taras como imperio. En primer lugar, es el país que más debe en la historia del capitalismo. Esta es la primera tara. Y vos te puedes imaginar que ese que es el mayor deudor de todos los países capitalistas te va a dar consejos sobre cómo llevar la economía. En segundo lugar, tiene una tara moral insuperable que le quita mucha autoridad. Estados Unidos habla de democracia. Y los mayores amigos de los Estados Unidos son las dictaduras más asesinas. Eso es hoy y eso es en la historia. Ellos montaron la dictadura de Guatemala cuando en 1954 le dieron golpe de Estado al gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán. 54, yo tenía 10 años. En 1973 le dan golpe de Estado al doctor Salvador Allende, legítimamente electo. Y montan la sangrienta dictadura de Pinochet, su amigo del alma. Invaden República Dominicana. Amigos del alma de los sauditas, que descuartizan al periodista Khashoggi en la embajada de Arabia Saudita en Ankara, en Turquía. Oí bien, lo descuartizan. Y Estados Unidos cayó. Ahora hay gigantescas matanzas en Colombia. Y Estados Unidos callado. Piñera hizo gigantescas matanzas en las calles de Santiago de Chile, Valdivia, La Serena, Iquique, Puerto Montt, en Chile. Y Estados Unidos callado. Eso le quita autoridad moral a cualquier gobierno que intente dar lecciones de ética política a otro país. Estados Unidos no puede hacerlo. Esa es la situación. Y con nuestro país, a eso quería llegar. Ellos se equivocan totalmente. Y Nayib Armando, ¿es acaso enemigo de los Estados Unidos? No, es amigo de los Estados Unidos. Él es hombre de Occidente. Si me preguntas a mí, yo no soy de Occidente. Yo soy periférico.
como Aristóteles. Sócrates era del centro. Platón también. Aristóteles no. Nosotros somos periféricos. Nadie no. Su mundo es Estados Unidos y Occidente. Pero es la gran torpeza del imperio. Torpeza. ¿Cuál es el drama político e histórico de nuestro país en este momento? Es el drama de todos los tiempos desde 1821. Aquí hay una lucha entre un tradicional Estado oligárquico que nos condena al atraso, a la ignorancia, y un Estado burgués. La lucha es por construir en este país un Estado burgués, sustituyendo a este Estado oligárquico. Esa es la lucha de la Unión Nacional Opositora en la década del 70. Esa es la lucha de la guerrilla que hizo una guerra de 20 años. Es la misma guerra. Y esa es la lucha de Gerardo Barrios. Dagoberto, ¿estás de acuerdo en este giro que ha hecho el gobierno de relaciones con los Estados Unidos? El gobierno salvadoreño. No, no es el gobierno de El Salvador el que ha hecho ningún giro. El gobierno de El Salvador tiene una política que es esta. De acuerdo. Y hay que darse cuenta que por primera vez el aparato del Estado no es propiedad de la oligarquía tradicional. Por primera vez. Ahora, el giro viene de los Estados Unidos. ¿Acaso no son los Estados Unidos los que recibieron al recién electo presidente allí en sus oficinas? Y todo bien. Todo lleno de amistad. Pero cuando este presidente recién electo viaja a China, los gringos hacen un giro. Es el mismo problema, porque para los Estados Unidos, amigo es aquel que baja la cabeza. Amigo es aquel que es esclavo y que obedece minuciosamente sus órdenes. Los gringos deben entender que no están en condiciones de dar órdenes, ni incluso a mi país, que no tenemos petróleo, ni uranio, ni oro. Tenemos un sueño: que de nuestros niños salgan científicos, que nuestras escuelas sean valiosas, que hayan medicinas en los hospitales, que en nuestros campos se produzca la comida para todos los días y que no dependamos de nadie. Ese es el sueño. Este sueño es prohibitivo para ustedes. Por eso ustedes, gringos, han dado ese giro. No es el gobierno. El gobierno, entiendo yo, que sabe que hay que tener amigos en todas partes del mundo. Amigos de todos los colores. Que no hay que tener enemigos, sino amigos. Pero para los Estados Unidos los amigos son los que se someten a su voluntad. Y el mundo se les está cayendo. Dagoberto, cuando yo te hablo del giro, quizás un poco no queriendo utilizar algunos calificativos mismos que funcionarios estadounidenses de alto cargo lo están haciendo. Es más, este día conocimos que el día de ayer, en las últimas horas, nuevamente un alto funcionario del hemisferio, igual, ¿verdad?, hace referencia de que en el país se están generando condiciones para quebrar el tema de la democracia. Lo decía el mismo gobierno estadounidense. La pregunta va un poco encaminada a ¿tú qué piensas de estas relaciones? O sea, creo que al final relaciones existen, pero no están como las han estado en el pasado, ¿no? Vamos a responder a eso en dos dimensiones. Uno, el tema de la democracia. Es que esa es una palabra confusa y difusa, que sirve para todo, para el bien y para el mal. Es como la palabra justicia, la palabra verdad, la palabra derecho.
democracia es una forma de Estado. Y es una palabra que requiere apellido. Siempre apellido. ¿Qué es democracia para el pueblo? Digamos el pueblo llano. Es trabajo, es salud, es vivienda, dignidad. ¿Qué es democracia para un banquero? Es ganancias, utilidades, sobreutilidades. Es diferente. ¿Qué es la democracia para los Estados Unidos? Control total, obediencia total, dominio total. ¿Qué es democracia para nosotros, para un país de 20,000 kilómetros cuadrados? Acceso al mundo. Amigos por todos lados. Educación, salud, vivienda. Esa es la democracia para nosotros. No es la misma democracia. No. Esto es importante saberlo. Porque tenemos diferentes democracias. Cuando los gringos dicen que está en peligro la democracia, es la de ellos. Porque la democracia de ellos no nos conviene a nosotros, no nos sirve a nosotros. Y ojo, tampoco les sirve a ellos. Por eso hay en los Estados Unidos un aumento galopante de la pobreza, del malestar, de la crisis económica. Justamente por eso. Ahí está, mira, estas declaraciones que decía que las dio el día de ayer el Brian Nichols, es el subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, y decía en esa conferencia de prensa con los periodistas, decía que todo el continente mencionó una lista, quiero decir, de países que generan considerable preocupación, así está el término, por su debilitamiento democrático y sus golpes a la lucha contra la corrupción. ¿Qué piensas tú? Hay una historia de la torpeza. En esta coyuntura lo que estamos viendo es esa historia de la torpeza. Porque hay una coyuntura en donde un país fuerte del mundo, digamos el país más fuerte del mundo, frente a un país de 20,000 kilómetros cuadrados. Sin armas atómicas, sin armas, sin ciencia, que es la mayor debilidad, sin petróleo. Entonces, Goliat frente a David. Esa es la situación que está planteada. Ahí hay torpeza. Lo mismo les ocurrió durante la guerra popular de 20 años. Lo mismo les ocurrió. ¿Por qué nosotros éramos recibidos en todo el mundo? Justamente por eso. Porque ¿qué estaba haciendo el imperio estadounidense metido en una guerra en un país de 20,000 kilómetros cuadrados? Lo mismo ocurrió hoy. Goliat, Washington. David, el país. Segundo punto de torpeza. Ellos, en sus grandes dificultades, se enfrentan a un hombre que es el presidente del país, que por lo que sea ha decidido no someterse a las decisiones del imperio y está respondiendo metro a metro todas las ofensas que vienen del imperio. Porque si el imperio manda a un hombre que dice, queremos que las cosas regresen a la situación del 1 de mayo, eso es una ofensa. Habráse visto cómo los Estados Unidos se meten en cosas que no son de su incumbencia. Y cómo vienen a intentar imponer su voluntad a un país que es soberano. En Washington no deben olvidar esto. Nosotros no somos colonia de los Estados Unidos. Somos un país soberano e independiente. Así nos han dicho siempre. Y hoy es un momento donde eso aparece muy claramente. Muy claramente. No dependemos de la voluntad de Washington. Y eso es malo. Es bueno, claro que es bueno.
Pero entonces, en ese diálogo y en ese debate, Estados Unidos no sale bien. Sale mal. Porque la justicia y la razón está del lado de nosotros. Estamos haciendo lo que nos corresponde en nuestra calidad de país soberano e independiente, y no de colonia. Entonces tú avalas los cambios que se han hecho desde todo punto de vista que cuestiona Estados Unidos, por ejemplo, lo que sucedió el 1 de mayo con relación a la sustitución de funcionarios judiciales, etcétera, etcétera. Es que eso es parte de la construcción de un poder político. Es parte de nuestra historia. ¿Y qué gobierno no hace eso? ¿Y qué gobierno no necesita eso? Y los gringos no hacen eso en su país. Ahí es peor. Porque el presidente de los Estados Unidos nombra magistrados. Pero esa es cosa de ellos. Ellos son un país soberano e independiente. No nos metemos en eso. Ustedes, gringos, no se metan en las cosas que no son de su incumbencia. Si nosotros necesitamos de ustedes, se lo vamos a pedir. No, ustedes son amigos de nosotros. Establezcamos una amistad correcta, basada en el respeto a los intereses mutuos. Somos amigos y necesitamos ser amigos, pero respetémonos. ¿O le gustaría a ustedes que nosotros de repente presentáramos un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa de ustedes? ¿O que una delegación de El Salvador fuera a Washington a decirle a ustedes cómo deben hacer las cosas? Esas van a ser las reglas. Negociémoslas. Negociémoslas. Ustedes además deben darse cuenta cómo el mundo les está cambiando. Ustedes inventaron un proyecto que le llamaron el Triángulo Norte. Esa es una ilusión de ustedes. Según ese concepto, Guatemala, Honduras y El Salvador son iguales y pueden tratarse en bloque. Falso. Entonces, a tu criterio, el país está lejos de entrar en esa figura de ser un modelo de dictadura como los gringos en su momento, y algunos sectores aquí lo sostienen. No. ¿Cuándo hay dictadura en un país? Es que hay que saber el sentido de las palabras que se usan. Cuando una parte de la sociedad impone a la otra parte sus intereses con independencia del medio usado para ello. Ahora bien, ¿hay dictadura en El Salvador? Sí. Porque hay una democracia de minorías. Esa democracia de minorías es dictadura para la mayoría. Pero además, la dictadura real del país está en manos del mercado. Ese mercado que controlan los gringos. Allí está la dictadura. En esa dictadura, cada persona es un consumidor. Entonces sí, hay dictadura. Ahora bien, el gobierno, por la razón que fuere, se enfrenta al viejo poder de la oligarquía. Y Estados Unidos pacta con este viejo poder de la oligarquía que condena al país al atraso, a la ausencia de ciencia y tecnología. ¿Cuántos años tienen los gringos de estar en nuestro país? 2000 años. ¿Y nuestro país camina hacia adelante o hacia atrás? Caminamos hacia atrás. Sabemos menos hoy. Por eso hoy la gente emigra. Y nosotros no nos íbamos para los Estados Unidos. Aquí hay una nueva torpeza de los Estados Unidos. Nosotros emigramos siempre hacia Honduras, no emigramos hacia Guatemala. La historia de la emigración hacia los Estados Unidos es impresionante. Y ustedes, gringos, han cometido una torpeza parecida a la que cometieron en África. La línea de contención de la emigración de la gente del Sahel en África era Libia. Porque Libia tenía un alto nivel de desarrollo, una alta economía. Entonces, en Libia se quedaba la gente que emigraba del sur de África.
porque Libia podía acogerlos. Ustedes, estadounidenses, destruyeron el régimen de Gaddafi y entonces eliminaron la línea de contención de la emigración. Ustedes y los europeos. Hoy no hay ninguna línea de contención, de modo que los emigrantes africanos hacen un solo viaje al Mediterráneo y están en sus países y en sus tierras. Lo mismo hicieron los Estados Unidos con nosotros. ¿Cuál es la línea de contención? No es militar, no es policial como la han intentado ustedes hoy. Es estructural, es elevar el nivel de vida de nuestro pueblo. Realizar cambios estructurales, de tal manera que la gente no tenga necesidad de irse donde usted. Okay. Dagoberto, tú hablas y siempre lo has sostenido a lo largo de la historia que nos ha conferido de tenerte en nuestros programas y en las pláticas y en los análisis, de que el país requiere precisamente de un cambio, cambios estructurales, ¿no? Sí. A 2 años y medio del gobierno actual, ¿qué cambios ves positivos en este contexto? Y sobre todo si los comparamos, por un lado, en resultados que a lo mejor vienen de la parte oficial versus también de algunos sectores que se manifiestan en contra de algunos aspectos, como lo vimos en esta última manifestación del fin de semana. Voy a hacer una pausa, te dejo con esto, para que podamos ampliarnos también y ya adentrarnos un poco a lo doméstico. Ya examinamos un poco la geopolítica desde la perspectiva de cómo están las relaciones entre El Salvador y los Estados Unidos, que ha sido un referente que por años hemos tenido. Ahora regresemos a lo doméstico, ¿te parece? Sí, está bien. Voy a hacer una pausa. Gracias a usted por estar con nosotros. Gracias a todos y cada uno de ustedes por estar pendientes de nuestra señal. Qué bueno, participen, háganos llegar sus comentarios. Vamos a la pausa, 7:03. Regresamos. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Quiero decirles a ustedes, antes de continuar con nuestra conversación esta mañana con Dagoberto, que Coaspae DRL, tu familia financiera con 43 años de solidez y confianza, te invita a que puedas hacer uso de todos los servicios que tiene llamando al teléfono 2205-4800 o visitar en cualquiera de sus 6 agencias y poder tener acceso a los servicios que seguramente pues tiene para todos ustedes. Recuerde, asóciate y forma parte de Coaspae DRL, tu familia financiera. Dagoberto, ok, vamos a ver, entremos un poco a lo doméstico. Tú hablas y siempre has sido un abanderado de que en el país se logren cambiar aspectos que por años han sido dañinos precisamente para el avance de una sociedad donde haya quizás mayor justicia en todos los sentidos, ¿sí? A 2 años y medio del actual gobierno, ¿qué cambios positivos has visto tú bajo esa lógica? En primer lugar, versus también el reclamo de algunos sectores que en algún momento opinan todo lo contrario. Lo vimos en una marcha, ya tercera marcha, en donde han habido expresiones para cuestionar muchos aspectos, que ya tú lo sabes. Esto también se da en un contexto en la que el presidente de la República, a mitad de su gestión, sale con una alta aprobación de popularidad y de aceptación en la población. Por cierto, lo destaca la prensa gráfica este día. La ciudadanía destaca como logros del presidente las mejoras en el sector de salud, la entrega de paquetes alimenticios y el trabajo para enfrentar la pandemia. Hay algunos otros aspectos ahí. Muy bien. Cuéntame. En todo estado hay una clase dominante y una clase gobernante. Esta no es la misma. La clase dominante en el país es la oligarquía. Y sigue siendo la clase dominante. Eso no se ha movido. La clase gobernante es la que se movió. Y ese es el sector derrotado. Aquí hay por eso una situación muy interesante teóricamente y políticamente y prácticamente.
La clase dominante es la oligarquía, pero la clase gobernante ya no es la oligarquía. La clase gobernante, recordémoslo, a partir de la negociación después de la guerra, se integró con partidos políticos, con técnicos y políticos de la oligarquía. Esa clase gobernante fue a la que el pueblo le voló la cabeza en las últimas elecciones, por corruptos, por ladrones y por incapaces. Muy bien. Entonces, se construye políticamente una nueva clase gobernante. Pero por primera vez en la historia del país, esa clase gobernante no es manejada ni dirigida por la clase dominante. Por eso es que vos mirás y sentís que en el país hay vacíos. Cuando hay una clase dominante y una clase gobernante amarrada, esto se llama bloque histórico. Bloque histórico. Ahora bien, esa nueva clase gobernante no dirige la sociedad civil. Este es un problema. Sociedad civil es el conjunto de aparatos ideológicos que en una sociedad se encargan de construir lo que se llama consenso. Es decir, que los pobres estén de acuerdo en lo que los ricos decidan. Ese es el consenso. A través de la ideología de la radio, la prensa, la televisión, las revistas y los programas que se encargan de entuturutar la cabeza de la gente, sobre todo de los pobres. Hoy, esta clase gobernante no tiene la dirección de la sociedad civil. Esa la tiene la clase dominante. Esto genera la guerra actual. Ahora bien, ¿qué es lo que ha ocurrido? Uno, en el país ha sido enfrentado, llamémosle derrotado, la política neoliberal que duró 30 años. El gobierno actual necesita recuperar al Estado. Y eso es lo que está haciendo. Pero debe hacerlo con más vigor. Dos, la clase gobernante pierde el poder, pero se mantiene la clase dominante. Una parte de la clase dominante está a la expectativa, esperando las decisiones de Washington. Pero otra parte de la clase gobernante está ya metida en el bloque gobernante, buscando hacer negocios. Otro, se recupera el papel del Estado. Y esta recuperación supone límites al mercado. Crece la confrontación. Y para el gobierno, el punto es, uno, avanzar en su proyecto. En el momento en que el gobierno se detenga o retroceda 1 milímetro, en ese momento será derrotado totalmente. No hay más camino que avanzar y superar temas. Uno, la comunicación con la gente. El gobierno tiene una débil comunicación con la gente. No tiene las personas adecuadas que estén hablando diariamente con la gente. El gobierno no debe hacer las cosas que la gente no necesita y que no le pida. Con este criterio ha de enfocarse los acontecimientos del mozote. Lo que ahí se hizo o se va a hacer, ¿la gente los ha pedido? ¿O fue invento tuyo, Nayib Armando? Antes de ir allí, ¿vos hablaste con la gente? ¿Te comunicaste con la gente? ¿Le preguntaste a la gente? ¿Y tus amigos lo hicieron? Aquí, en la comunicación con la gente, hay debilidad. Segundo punto, el aparato. Es necesario culminar la captura del aparato. El conjunto de los aparatos es lo que se llama Estado, porque ese es un poder político permanente. La administración de esos aparatos es lo que se llama gobierno. Pero, vos podés poner en un ministerio
o en un aparato al director, al jefe. Pero la clave es la gente que está allí. Si esa gente que está en ese aparato no está con vos, si no comparte tus planes, tus ideas, fracasás también. Fracasás también. Cuando se habla de capturar el aparato, no es de ponerle la cabeza al aparato, es de ponerle todo el cuerpo. Otro, hay que atender y mejorar la vida de la gente. La vida de la gente. Ojo, Nayib Armando, esta es la línea roja de tu gobierno. Esta es la línea roja. Si el gobierno no es capaz de mejorarle la vida a la gente, la vida de todos los días, estoy hablando de la comida, el agua, Nayib Armando, esa ley de agua que están elaborando no puede estar situada detrás de Arena y del FMLN. Tiene que ser inteligente y sensible. Y los diputados deben saber eso. La vida de la gente. La ley de pensiones que está pendiente. Lo que se ha dicho que se va a hacer, se debe hacer. Y en todo caso, lo que se haga debe ser consultado con los trabajadores. Nuevos amigos y nuevos enemigos. Solo el que no vale nada no tiene enemigos. Cuando vos decís que no tenés enemigos, es que no vales nada. Pero en este mundo nosotros necesitamos nuevos amigos en todas partes del mundo. Ojo, los primeros amigos y los mejores amigos en Centroamérica. Sin olvidar que para nosotros Honduras es el país geopolíticamente más importante. Honduras. Y lo que ocurre en Honduras ocurre aquí. Y lo que ocurre aquí ocurre en Honduras. Con los ojos bien abiertos. Amigos. Dagoberto, ¿qué piensas de las marchas? ¿Ah? De las organizaciones que se manifiestan, de las denuncias. Está bien. Hay una primera pregunta. Hay una primera pregunta allí. Es, ¿quiénes están en las marchas? A mí me parece que el corazón de las marchas expresa a la antigua clase gobernante. Sí, explícame un poquito por qué. Voy a ampliarme un poquito en esto, que tú dices que representan como... Me parece. No representan. No. Me parece que son las antiguas clases gobernantes desplazadas del gobierno por el pueblo, el nervio de las marchas. Ok, voy a hacer y vamos a definir un poquito más esto en el contexto de lo que tú hablas, de la necesidad de que estos aspectos puntuales como la aprobación de una ley de agua, una reforma o una nueva ley en el tema de pensiones, son, diríamos, como las partes deudarias que tenemos hoy día, porque no se avanza. Medulares de todo un cambio, sí, ¿no? Sí. Ok, voy a hacer una pausa. Gracias por estar con nosotros. 7:16. Y bueno. Pide tus medicamentos a tu Farmacia del Ahorro. Súmate a nuestros clientes que confirman que su app del ahorro es fácil de usar, fácil de pedir. Descarga ya tu app del ahorro. Bueno, a propósito, en Farmavalue, tu farmacia del ahorro, usted puede obtener los precios más bajos todos los días. Así es que desde ya le invitamos a usted a que, por supuesto, visite cualquiera de las 24 sucursales, así, de Farmavalue. O también puede llamar al 2520-3500. Si lo prefiere, también haga sus pedidos a su app del ahorro. Fácil de usar, fácil de pedir. Así es que desde ya descargue tu app del ahorro. Así es que ahí está, una buena opción para que usted obtenga los productos de Farmavalue, tu farmacia del ahorro. Continuamos con, desde luego, después de esta mensaje.
Pide tus medicamentos a tu farmacia del ahorro. Súmate a nuestros clientes que confirman que su app del ahorro es fácil de usar, fácil de pedir. Descarga ya tu app del ahorro. Continuamos con Dagoberto Gutiérrez. A ver, Dagoberto, aquí hay un elemento importante que despierta mucha la inquietud, el comentario o el calificativo que haces con relación al tema de cuál es tu opinión con relación a estas marchas que hemos visto de algunos sectores, algunas organizaciones que han hecho en la que denuncian algunos atropellos que se están cometiendo en el país, el tema de la democracia, la imposición de funcionarios. Ahí vemos marchando a varios a jueces, por ejemplo, y tú dices que esto es el reflejo de la antigua clase, la expresión de la antigua clase que ha gobernado este país. No sé, te escuché y lo guardé. No es el reflejo, ni es la representación, sino el nervio de eso, el nervio, es la antigua y desplazada clase gobernante. Que en esta etapa del proceso político del país es la derrotada. La clase dominante se mantiene intacta, parcialmente intacta. Y el pueblo sigue sosteniendo a los ricos y pagando la crisis. Pero la antigua clase gobernante es el nervio. Ahora bien, en estas manifestaciones participa el pueblo. Y cada sector del pueblo levanta sus reivindicaciones. Esto es muy importante. El gobierno debe darle mucha atención a cada uno de los carteles que van en esta manifestación. Porque es un conjunto de intereses los que se expresan. Y vos, Nayib Armando, has de ver despacio cada cartel. Porque ahí van las exigencias de la gente. Estas exigencias son legítimas. Allá aparece el agua. Por ejemplo, allá aparece la bandera de la reivindicación de las comunidades de Nejapa, en donde la Coca-Cola les está robando el agua. Y hay que asegurar que la alcaldía de Nejapa, que es de Nuevas Ideas, sea parte medular de esta lucha de las comunidades de Nejapa. Es importante que vos, si tenés tiempo, recibas a estas comunidades, que te cuenten y que te informen cuál es el problema. Pero ahí van también organizaciones ambientales, organizaciones de mujeres, organizaciones de derechos humanos, que levantan sus propias banderas. No hay en esas manifestaciones, ni puede haber una sola reivindicación. No, ni puede haber. Cuando los procesos maduran, todas esas reivindicaciones se concentran en una sola consigna. Consigna. Y esa consigna expresa los intereses de todos. Eso no hay ahí. Pero, cada uno de los carteles al gobierno le ha de dar mucha atención. Y el problema, exactamente, no es el número de la gente que sale a las calles, eso es importante, sino las significaciones políticas esenciales. Por ejemplo, la dirigencia, un solo discurso. Nosotros hemos participado en miles de manifestaciones en este país. ¿No te ves participando en estas marchas? No. Como antes lo hacías. Miles de manifestaciones. ¿Por qué? Algunas disueltas por el ejército, por la guardia. ¿Por qué no te ves en estas? De todo. ¿Por qué no te ves en estas? Porque el hecho de que el pueblo participe en estas manifestaciones con sus propias reivindicaciones no le da a la marcha un sentido popular, un corazón popular. Porque el pueblo participa en todo. Los mismos escuadrones de la muerte
¿quiénes integraban los escuadrones de la muerte? Gente del pueblo. ¿Está manipulada No, ¿Hay no, manipulación en ellas? No. Es más, ¿qué no. piensas tú de la denuncia que hacen de la autoridad que le bloquea colocando retenes para la realización? ¿Qué piensas de eso? Las organizaciones y las personas participan en esta marcha movidos por sus propios intereses. Es que no hay otras marchas. El movimiento sindical no hace marchas. Las organizaciones comunales que en nuestro país son miles y miles y miles y miles, porque somos un pueblo organizado, tampoco. Estas son las que se hacen. Pero cuando la gente participa no lo hace por manipulación, no, es que hay que aprovechar eso para levantar mis reivindicaciones. Ahora bien, este es el sentido. No es que la gente vaya a manipular, no. Ahora bien, hay informaciones de que se impide el acceso y la circulación. Si es cierto que el gobierno está haciendo eso, es un error. Es un error. No hay que hacerlo. Hay que dar facilidades para que la gente acuda y que se manifieste libremente en la calle. Y el gobierno muy atento, inteligentemente atento. El gobierno tiene 3 aparatos ideológicos. Tiene una televisora, tiene una radio y tiene un diario. Esos aparatos ideológicos, igual que que son aparatos ideológicos de Estado, así se llama. No porque sean del Estado, sino porque cumplen una función de acuerdo al Estado, no gobierno. Esos aparatos ideológicos han de estar al servicio de las reivindicaciones de la gente. Allí debe expresarse lo que la gente necesita, Nayib Armando. Incluso con críticas al gobierno. Es que ningún gobierno es el niño Dios. Todo gobierno es el reino de la parcialidad. Imagínate que yo sea presidente de este país. ¿Y para quiénes voy a gobernar? ¿Voy a gobernar para los banqueros? No, hombre. ¿Para los grandes comerciantes? No. Porque yo no soy de ellos. Voy a gobernar para la mayoría de la gente. Por los trabajadores, los obreros, los campesinos, los intelectuales, los estudiantes. Para eso voy a gobernar. Hay una fórmula muy hipócrita de los gobiernos que dice: yo soy el presidente de todos los salvadoreños. No es cierto. Es que si eso fuera así, entonces no hubieran gobiernos. Todo gobierno es el reino de la parcialidad. Bien, pero la gente entonces debe saber que este es su gobierno y no el de los oligarcas. Cuidado con hacer cosas o decir cosas para caerle bien a los oligarcas. La oligarquía salvadoreña es de sangre azul y no perdona. Dagoberto, en el contexto de país también se habla y se cuestiona muchísimo sobre el tema de transparencia. ¿Cómo ves el tema de la transparencia, que ha sido uno de los males endémicos que por años y décadas en los últimos gobiernos se ha evidenciado, y ahí está el resultado: procesos judiciales, presidentes en la cárcel, otros huyendo? ¿Qué piensas tú de este tema que también de alguna manera se le cuestiona, viniendo de algunos sectores a la actual administración? De hecho, ya vamos a tocar también el tema relacionado con la seguridad en el país, que es punto de honor que refleja también esta encuesta que destaca la prensa gráfica, en donde dice que en algunos aspectos los desaciertos tienen que ver precisamente con el tema de los fracasos en el tema de inseguridad, el costo de la vida, incluyendo el Bitcoin. Eso lo voy a tomar un poco de referencia. Todo poder tiene problema de transparencia. Todo poder. Y no lo olvidemos. Poder es una relación social que se basa en la diferencia de recursos
y sirve para transformar la realidad o para impedir que cambie. Son tres los elementos que componen la figura de poder. Hay diferentes poderes, pero la madre del cordero de los poderes es el poder político. Hay un poder espiritual. En el caso del Vaticano, por ejemplo, que es un estado, como cualquier estado, el Papa, que es el presidente de ese estado, tiene supuestamente solo un poder espiritual, pero él tiene un poder político y también un poder económico, tiene banco. Ahora, el poder político es el que tiene que ver con el Estado, con los gobiernos y con las clases dominantes. Ese poder político tiene dificultades con la transparencia. Claro. No solo este poder político, todo. Ningún poder es más oscuro que el de la oligarquía. Pero ningún poder es más oscuro que el de la burguesía. Y ningún poder es más oscuro que el de los imperialistas. Y creo que el gobierno actual en ese terreno debe atender con sensibilidad y con inteligencia las exigencias de transparencia. Debe resolver, no a partir de lo que digan esas organizaciones internacionales ni esos personajes, sino a partir de lo que diga la gente aquí. ¿El Departamento de Estado? No tiene ninguna importancia. Tesoro, con el listado de funcionarios. ¿Qué piensa? Esos son los poderes más oscuros del planeta. No a partir de eso. ¿Sino de qué? No, a partir de lo que diga la gente. Aquí es importante conocer la opinión de la gente. ¿Fue un error quitar las ICIES que se había creado, te recuerdas? No, yo no lo creo así, porque las ICIES en cada país, cada gobierno lo establece de acuerdo a sus conveniencias. ¿Te recuerdas que era patrocinada por OEA? Claro, y el gobierno, claro. cuando asume el fiscal con, Sí. digamos, el cambio de fiscal después de la destitución de Melara, se elimina, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿eso fue un error? No lo creo. No fue un error. No lo creo. Sencillamente porque en ese momento la CICIA dejó de ser un instrumento. Y entonces, ¿en manos de quién está la transparencia? Velar por la transparencia. Esa es una buena pregunta. ¿En qué consiste la transparencia? Yo estoy aquí. El poder está aquí. La transparencia consiste en que yo veo lo que hace el poder. Hasta ahí. Hasta ahí. El poder siempre funcionará de acuerdo a los intereses, a lo que representa. Y mermará o aumentará la transparencia de acuerdo a su conveniencia. Las ICIES, ¿convenía al gobierno en ese momento? No. ¿Convenía al gobierno en un principio? Sí. Ahora, es que las cosas se manejan así. Estamos hablando del poder. Estamos hablando del poder político. Los ángeles del cielo no tienen poder. San Miguel Arcángel sí, porque anda en un inmenso caballo blanco o caballo negro cuando se le muere el caballo blanco con armas, una gran espada. Pero los ángeles no. El poder no es un tema de los ángeles, es un poder de los seres humanos y de los intereses. Ok, voy a hacer una pausa, me la están pidiendo. Cuando regresemos, un análisis desde la perspectiva tuya con relación al tema de la seguridad, ¿cómo la ves? Ah, ¿cómo no? Y mira, hay otro elemento que me gustaría conocerlo desde tu punto de vista, que es el debate legislativo. ¿Qué piensas en cómo ves hay deliberaciones de temas? No sé, me gustaría conocer esta mañana también la opinión que tienes con relación a cómo se está trabajando en la Asamblea. Correcto. ¿Te parece? Correcto. Sí. 7:34 minutos, gracias por estar con nosotros. Gracias mil. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto
Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Dagoberto, a ver, mira, también acá hay un elemento que dentro de las indagaciones o consultas que se hacen por encuestas, hay una expresión de la población que no deja de, digamos, llamar la atención con respecto al tema de la seguridad. Aquí hay tres versiones. La versión oficial que dice, bueno, estamos golpeando fuertemente, ¿verdad?, a las estructuras criminales, en caso de pandillas, para ser más exacto. Tenemos a la oposición que dice lo contrario y tenemos una realidad del salvadoreño promedio que también tiene otra opinión, ¿cierto? O sea, son tres opiniones ahí. Sí. ¿Qué piensas tú? Eso es muy importante. Y también hacer este diseño. La opinión del gobierno, la opinión de la resistencia y la opinión de la gente. Lo ideal es que la opinión del gobierno se respalde en la opinión de la gente. ¿Qué dice la gente? Nosotros sabemos que cuando hablamos de seguridad no estamos hablando de policía, no. Cuando hablamos de seguridad estamos hablando de trabajo, de salud, de educación, de vivienda. Una sociedad segura lo es cuando sus habitantes tienen asegurado todos estos aspectos que le aseguran una vida digna. Esta es la base de la seguridad. En ese sentido, correcto, nuestro país no es un país seguro. Claro que no. Si fuera seguro, la gente no tuviera necesidad de irse a mendigar a otras partes. Si la gente se va, es porque no es seguro el país. Ahora bien, pero hay otra noción de seguridad, que es la que tiene que ver con la policía. Y la policía es un cuerpo auxiliar de la fiscalía, que es la que tiene la dirección de la investigación del delito. La policía auxilia a la fiscalía, hasta ahí. Pero ¿es la policía la que tiene en sus manos la seguridad? No, es todo el gobierno, es toda la política. Ahora bien, cuando hablamos aquí de seguridad, me parece a mí que estamos hablando de la relación con las pandillas, que es una cosa muy específica. La pandilla es hoy en nuestro país una fuerza política, una fuerza económica, una fuerza social y cultural y una fuerza militar. Esta es una fuerza que tiene más de 30 años de existir y que nació en los pliegues de la clase de acuerdo político que puso fin a la guerra de 20 años. Allí, cuando se acordó que el neoliberalismo iba a ser la filosofía dominante, allá aparecieron las maras como una noción sociológica. Las maras desaparecieron, hoy son pandillas. Y hoy son fuerza política, dueñas del territorio. Oílo bien. Entonces, hay problemas de seguridad en una sociedad en donde el Estado ha abandonado el territorio, ha renunciado a asumir las funciones que le da la Constitución. Sí hay problemas de seguridad. Por eso la primera línea para recuperar la seguridad es que el gobierno asuma el rescate del Estado y que el Estado se haga cargo y no el mercado. La filosofía de las pandillas es la filosofía del mercado. Es una filosofía capitalista. Y entonces, ¿y la policía tiene capacidad para enfrentarse y resolver ese problema, que es un problema de todo el Estado? No, no. Ahora, ¿y la policía está capacitada para entrar a una guerra de choque frontal, guerra militar? Tampoco. ¿Y esta información o investigaciones que apuntan o señalan que el gobierno ha negociado con las pandillas, qué piensas? Allá hay dos cosas. Uno, el manejo del gobierno en el caso de hechos específicos. Toda policía tiene un gran reto cuando se presentan hechos específicos, porque la sociedad espera que haya esclarecimiento y que hayan avances. Nunca, jamás se debe afirmar
que tal o cual víctima de desaparecimiento, que es la peor forma de la delincuencia, tiene relaciones con la pandilla o tiene relaciones con drogas. Aunque lo tenga. Pero estoy diciendo que nunca un funcionario debe manejar eso en público. Si tienen información, debe saber manejarse por la fineza que el abordaje de esto implica. Pero además, las fuerzas policiales han de tener con las madres, los padres de las víctimas, una relación permanente, diaria, de respaldo cotidiano en su vida diaria, mientras avanzan las investigaciones. Esta es una técnica policial con mucha humanidad. En esto la humanidad no debe dejarse de lado nunca. A ver, pero ahora bien, pero hay otra cosa. Hay acusaciones de negociaciones con la pandilla. Esto no es ninguna novedad. ¿Y las comunidades negocian con las pandillas? Claro que sí. ¿Y por qué? ¿Acaso no son las pandillas las que gobiernan las comunidades? ¿Acaso no son las pandillas las que dicen incluso a qué horas debes de llegar a tu colonia? Son las pandillas. No es la iglesia, no es el gobierno, no es tu papá, ni tu mamá, ni tu abuelito. Son las pandillas las que dicen a las 8. Y si vos no llegás a esa hora, hay consecuencias. Claro que hay que negociar con la pandilla. La pandilla traza la frontera entre las comunidades y aquel que cruza esa frontera indebidamente paga. La pandilla dice cuál empresa es la que puede entrar a vender sus cosas, sus tortrix o cualquier cosa. Es la pandilla. Y la empresa negocia. Claro, y entonces... Bueno, pero el plan control territorial funciona a tu criterio. ¿O no? Esta es otra cosa. Para eso hay que saber más información. Los partidos políticos, cuando hacen campaña electoral, ¿cómo hacen para hacer su campaña en un territorio? ¿A quién le piden permiso? ¿Al alcalde? No. ¿A la policía? No, hombre. A los señores de las pandillas, que son los que dirigen los territorios. Ese es el tema. Entonces, cuando hay acusaciones de negociación con la pandilla, esa es una pregunta de niño de 3 años, hombre. Porque la lógica es, si vos no me vences a mí, entonces tenés que negociar conmigo. Ese es el punto, hombre. Ese es el punto. Bueno, y a propósito, el día de ayer la Asamblea Legislativa tenía previsto la elección del nuevo fiscal, ¿verdad? Que culmina hoy en diciembre y entra el 6 de enero, creo que en función. ¿Qué habrá pasado? Porque... sí, es extraño. Sí, porque se supone que ya tenían... Bueno, incluso se perfilaba, sin menospreciar al resto, la reelección del actual fiscal. ¿Seguro? ¿Qué piensas? Esa es una decisión política, rigurosamente política. El fiscal es el funcionario que tiene más poder después del presidente. El artículo 193, fíjate, dice, las funciones del fiscal. El número 1 dice, representar los intereses de la sociedad y del Estado. Aquí hay un atrevimiento filosófico. Porque todo Estado nace de la sociedad. Y se aleja de la sociedad y se encarama en ella y en la ley. Ese es un Estado. Entonces, ¿hay conflicto entre la sociedad y el Estado? Sí, claro que hay conflicto. ¿Y qué evaluación le das al trabajo que ha hecho el actual fiscal? Yo creo que ha hecho su trabajo. Ha hecho su trabajo y no tengo explicaciones a esos entretenimientos. ¿En términos de ponderar bien o se ha hecho lo correcto? Yo creo que sí. No sé por qué se ha entretenido. Hay muchas cosas que uno no sabe. ¿Verdad? Claro, la reelección. Sí. ¿Te refieres a eso? Sí, me refiero a eso. Ok. Voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, hay un mensaje acá y yo quisiera preguntarle a Dagoberto, ¿qué tipo de gobierno tenemos, Dagoberto? ¿Derecha o izquierda?
¿Está este gobierno cumpliendo la agenda del Foro Sao Paulo? Excelente pregunta. También me preguntan acá, Dagoberto, un fuerte abrazo. Pregúntenle sobre los acusados de corrupción que se han ido del país y asilado en otros países. ¿Qué opina Dago sobre esta gente? ¿Debe el gobierno perseguir la corrupción de administraciones previas? Interesante pregunta. Sí. ¿Y cómo ves tú el tema de trabajo legislativo y lo que algunos sostienen que hay ausencia de deliberación de temas? No sé, me gustaría conocer. Claro. Vamos a aprovechar estos minutos. Está bien estos 3 temas. Sí. Excelente. No nos ha alcanzado el tiempo, fíjate. Vamos a hacer otra versión recién entrando al año. ¿Te parece? Excelente. Vamos. Excelente. Pausa y regresamos con... Sí. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Te dejé 3 preguntas ahí. A ver. Es cierto que es importante hacer un esfuerzo de reflexión sobre este gobierno. ¿Es de izquierda o de derechas? Este gobierno no es de izquierdas. Y ellos no pretenden serlo. No pretenden serlo. Tampoco es un gobierno revolucionario, no. Yo no diría que es un gobierno de izquierdas. Este es un problema para Washington. Pero no ha de ser un problema para nosotros. Se trata de un gobierno de derechas en donde un sector clasista llamado pequeña burguesía empresarial ha capturado el aparato del Estado por primera vez en la historia. Gente vinculada al mercado, gente vinculada al comercio, que tiene su cabeza de manera dominante el mundo que los ha formado y en el mundo en que se han formado. Pero la misma realidad está empujando a que ensanchen su visión. Esto no es nuevo en la historia. Grandes líderes opositores, por ejemplo Napoleón Duarte, y Napoleón Duarte era de izquierda, en nombre de derechas, anticomunista. ¿Y Napo es importante en la historia de la lucha de los pueblos? Sí, claro que sí. Mira el coronel Claramón, también. ¿Y la guerrilla del FMLN era de izquierdas? No, preponderantemente anticomunista. Nada de esto nos ha de afligir y ofuscar, porque todo tiene que ver con las tareas históricas planteadas en ese momento. A ver, pero en concreto. No, hemos hablado en concreto. Digo, Sí. en términos de que es o no es. ¿Qué Ajá. es? Eso ya lo expliqué. No, de acuerdo. Eso ya lo expliqué. La realidad, que es lo que estamos trabajando en este programa, nunca se somete a juicios simples y sencillos. Es siempre la realidad una presa huidiza. Lo real es elemental. Esto es lo real. Esto es elemental. Esto no te dice a vos nada. La presa que perseguimos es la realidad. Siempre es esa la que debemos perseguir. Ahora bien, el trabajo legislativo. Yo creo que los muchachos de Nuevas Ideas tienen un problema estratégico. Y es que son mayoría. Y cuando uno es mayoría, depende de la fuerza numérica. Y con la fuerza numérica resuelves todo. La inteligencia máxima se desarrolla cuando no son mayoría. Y tenés que vencer a la mayoría. Esta es la lógica de los guerrilleros. Nosotros siempre fuimos minoría, pero no nos vencieron. No nos vencieron. Nosotros no teníamos aviones, no teníamos tanques, no teníamos cañones, no teníamos el presupuesto que los gringos le aseguraban al ejército, pero ganamos. Cuando uno está en las circunstancias más difíciles es cuando la inteligencia más
se agudiza. Los muchachos y muchachas de nuevas ideas necesitan superar la desventaja de la mayoría, que solo les da fuerza, pero uno necesita poder. La fuerza no da poder automáticamente. Ellos necesitan, por ejemplo, todo ese ejercicio que han hecho de entrevistar a una gran cantidad de personajes de la vida política nacional, conviene que vaya concluyendo con resultados muy específicos y muy concretos. Muy concretos. ¿Cómo ven las intervenciones de ellos ahí? Entiendo que ustedes necesitan información sobre los temas que están investigando. Mucha información, abundante información. Y todos los personajes que llegan ahí aportan información. Cuando ustedes les dicen que responda sí o no, no, es que eso no es inteligente. No es inteligente. Ahora, toda esa ruta que ustedes han seguido debe terminar ya con resultados muy concretos, muy concretos. Legislar es una delicada función política, muy política. Pero toda ley es un hecho político, un hecho jurídico y un hecho económico. Ustedes son inteligentes y tienen la gran ventaja de ser jóvenes, es decir, tienen energía. Deben conocer un poco más la historia del país, la economía del país. La persecución de aquellos funcionarios, exfuncionarios que se han ido del país. Está bien. Esa es una decisión política muy arriesgada. Pero sin duda, quedarse en el país también es arriesgado. Por eso es opción de irse del país y aparecer como perseguido político. Y ya depende del otro país que le da asilo. Y cuando un Estado da asilo a una persona, no está obligada a explicar por qué lo ha hecho. Es una decisión soberana. Una decisión soberana. Y habrá alguien que decida quedarse en el país, enfrentar un juicio, enfrentar las consecuencias, que no sería nada malo. No lo sé. Hasta ahora todos se van yendo. Ahora, si esas personas no confían en la justicia, ¿y quién confía en la justicia? ¿Quién confía en la justicia? Porque el problema no es la justicia. La justicia es un valor, sino la administración de la justicia. Ok. ¿Con qué mensaje quisieras cerrar esta intervención de esta mañana? El año está terminando. Ha sido un año tenso, en donde se ha concentrado toda la crisis política histórica de nuestro país desde 1932. Los problemas que hoy se están abordando y resolviendo son problemas acumulados que debieron resolverse en las elecciones de 1972 con la Unión Nacional Opositora. Debieron resolverse después que terminó la guerra de 20 años, la oligarquía, y los gringos lo impidieron. Por eso es que el año es tenso y pesado. El que viene va a ser más pesado aún. Pero hemos de abrir los ojos al mundo, porque en el mundo están apareciendo otras cosas. Okay. Me quedo con el sabor todavía de seguir abordando otros temas, ¿no? Sí. No nos alcanzó el tiempo. No. Porque hay otros temas ahí pendientes. Yo te quiero agradecer a ti y desearte una feliz Navidad. Cómo no, muchas gracias. Próspero año. Te agradezco siempre la disponibilidad que tienes de venir a hablar con nosotros y dar tus puntos de vista con relación a los temas. Así es que, Dagoberto, gracias por haberme acompañado. Cómo no, muchas gracias. Un abrazo a todos y a todas. Y a seguir leyendo, sí, ¿verdad? Y cuídense mucho. Sí. Estudien, por favor. Sí. No miren mucha telenovela, pero si ven telenovelas, miren sin falta una que se llama
amor en las sombras. Pueblo que lee es un pueblo más informado, más inteligente. Y te desarrolla las neuronas. Gracias. Por mi parte, los espero hoy en el debate político semanal en Radio Fuego. No se lo pierda, 7 de la noche. Gracias. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.